coordinado desde la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado. Pues en este día nos unimos también al trabajo que se está realizando de difusión sobre lo que es la Feria Educativa en la Universidad 2021. Por si gustan también seguir acompañando, las pláticas se estarán dando al respecto. Y claro, en posgrado, en lo que es el departamento que está a cargo del doctor Ricardo Borges, pues también está abierta las convocatorias para los posgrados respectivos, que pueden consultar incluso en la página de la universidad, www.waps.mx, y pueden acceder a la información de las convocatorias en posgrados. Bien, pues esta tarde ya tenemos aquí en cuadro y quiero irme rápido a presentarles a la doctora Antonina Ivanova. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Miriam. Muchas gracias por invitarme a este importante programa de investigación y posgrado. Así es. Saludamos a todo nuestro auditorio que también nos acompaña, además de las redes, que siempre estamos aquí en Facebook o en Instagram, en Radio 1180M o por la plataforma mixlr.com/Radio Waps. Los programas también quedan guardados para que puedan ser pues revisados, porque muchos de estos temas incluso creo que son de bastante pertinencia actual. Justo el de hoy estamos con pues lo que nos acontece, ¿no? Que es la pandemia y el tema que nos va a comentar la doctora y tras una presentación y en el que podemos quedarnos con los comentarios y las preguntas que tengan por ahí en los comentarios en Facebook para hacérselos llegar, es sobre cambio climático y nuevos desafíos ante COVID-19. Entonces, bueno, voy a leer rapidito para los que nos están escuchando y mirando aquí la reseña de la investigadora de esta universidad y ella a continuación nos dará una breve plática con una presentación que nos tiene preparados, si les parece. Bien, Antonina Ivanova es profesora investigadora del Departamento de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC en la UAPS, miembro del SNI Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el buró del panel intergubernamental de cambio climático en el marco de la ONU como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3, Mitigación, entre el año 2008-2016. Doctora en Economía por la UNAM, Laude, con postdoctorado en Estudios de Seguridad y Paz en la Universidad Bradford, en Reino Unido. Y pues actualmente también realiza investigación sobre cooperación internacional en acción climática, turismo y la línea Desarrollo Sustentable, donde por cierto también se trabaja en el posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización en la universidad. Es autora también pues de libros como en una cantidad de 25 y más de 200 artículos de revistas arbitradas. Autora incluso líder del cuarto informe evaluativo del IPCC, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que recuerdo muy bien. Actualmente autora líder del sexto informe evaluativo del IPCC 2018-2022, que seguro están ya por compartirnos los resultados en las plataformas. Actualmente está en 2017, recibió el Premio de Ciencia y Tecnología y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico aquí en el estado, en Baja California Sur. Y como lo sabe la comunidad universitaria, pues es referente de diferentes cátedras, pláticas, clases, incluso en el cual el tema principal es cambio climático. Así es. Bueno, doctora, pues yo no quisiera robar más del minuto y quisiera darle el paso para su presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Miriam. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Voy a permitirme compartir una breve presentación sobre el tema que vamos a tratar para a continuación abrir una sesión de preguntas y respuestas como se acostumbra en este programa. El tema, como ya lo mencionó la doctora Miriam, es cambio climático y cooperación internacional, nuevos desafíos con COVID-19. Vamos a comenzar con esta lámina que nos está mostrando los objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados por la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, precisamente el mismo año que se aprobó también el Acuerdo de París, que es un escalón muy importante precisamente en la acción internacional climática. Aquí vemos que de los 17 objetivos, que a diferencia de los 8 que estaban los objetivos de milenio anteriores, ya tenemos un objetivo número 13 dedicado directamente a la acción por el clima.
pero también 11 están relacionados directamente con la acción climática y entre estos tenemos agua limpia y saneamiento, hambre cero, también tenemos la industria, innovación, infraestructura, ciudades, comunidades sostenibles, entre otros, y también el objetivo 17, que se trata de alianzas para lograr los objetivos. Entonces, este objetivo nos indica qué tan importante es tener alianzas tanto a nivel nacional como a nivel internacional entre gobiernos y entre actores no gubernamentales para poder avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos. Ya está prácticamente en 95, 100% comprobado por la comunidad científica en el mundo que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento desde los mediados del siglo XX. Aquí tenemos un gráfico que nos está mostrando muy claramente que el calentamiento está acompañando de manera prácticamente como un reflejo la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Y estos gases son de origen antropogénico, o sea, generados por la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya están en marcha, no es que los vamos a esperar mañana o en 20 años, etcétera. Se ven de los trópicos a los polos, en todos los continentes y en el océano, y afectan también a países ricos y pobres. Pues aquí podemos decir que aunque los países ricos y pobres pueden tener una vulnerabilidad semejante, la capacidad de respuesta de países pobres por su organización, por su capacidad de invertir recursos financieros es mucho menor. Entonces, esto los hace doblemente vulnerables. Y el incremento de emisiones de gases con efecto invernadero entre el año 2000 y 2010 ha sido mayor que en las 3 décadas anteriores. Y eso precisamente se debe a que en la escena mundial entran así llamados países emergentes. En primer lugar, China, que basó al principio su desarrollo precisamente en quema de carbono. Luego vamos a regresar a este tema de quema de carbono, pero mientras que en los años anteriores se aumentaban las emisiones 1.3% anualmente, en el periodo 2000-2010 ya aumentaron 2.2%. ¿Cuáles son las principales fuentes de las emisiones? La producción de energía sigue siendo el principal factor de las emisiones de gases con efecto invernadero, 35%. Por eso, como una primera línea en la mitigación del cambio climático, es la eficiencia energética, disminuir el consumo de energía por unidad producida, pero también ir a combustibles que son limpios, como las energías renovables, y disminuir el uso de combustibles fósiles. Por otro lado, tenemos agricultura, silvicultura, otros usos de tierra, la industria con 21%, transporte con 14% y también el sector residencial, que es todo de aires acondicionados, electrodomésticos, calentadores, etcétera. Las emisiones continuadas causan mayor calentamiento y cambios en el sistema climático. Y esto sigue hoy en día, porque hay algunas opiniones que dicen que ahora, en el tiempo de COVID, desde el año pasado, han disminuido las emisiones. Efectivamente, han disminuido como 5%. Pero si hacemos una comparación con la crisis financiera mundial de 2008, podemos ver que en aquel entonces las emisiones también por disminución de actividad industrial y transportes disminuyeron en un 1.5%. Más, en 2 años, cuando se empezó a superar la crisis, en 2010 aumentan 5.9%, elevándose 3 veces más de la disminución. Este efecto se espera ahora, cuando la economía mundial comenzará a recuperarse después del periodo COVID que afectó la industria y el transporte ante todo. Los océanos seguirán calentándose durante el siglo XXI.
El nivel medio global del mar continuará aumentando. Esto se debe al descongelo de los glaciares del Polo Norte, que va muy rápido, más rápido de lo que se había pronosticado. Ya tenemos una ruta marítima en el Polo Norte, disputada por Noruega, por Estados Unidos, de su territorio de Alaska, y por Rusia. Lo bueno es que como tienen esta disputa, nadie todavía ha empezado a usar esta ruta en gran cantidad y tampoco se ha permitido que se busque petróleo en esta zona precisamente por los intereses encontrados de los países. La cobertura del Ártico sigue disminuyendo y todo esto vamos a observarlo en un futuro. ¿Cuáles son los impactos? Es la escasez de alimentos y agua. El agua, por ejemplo, es un elemento muy crucial para la zona nuestra, para Baja California Sur, donde dependemos solamente de acuíferos subterráneos. Tenemos ya migración climática, las pequeñas islas Kiribati, Vanuatu, Mauricio, etcétera, Maldivas están generando migrantes climáticos que ante todo van para Australia y Nueva Zelanda. Incremento de la pobreza, por supuesto, por perder hábitat y actividades de las poblaciones más vulnerables. Y también tenemos las inundaciones costeras, también muy relevantes, junto con la fuerza de los ciclones para la zona de Baja California Sur. Los otros temas ambientales, el cambio climático tiene relación también con afectación de la biodiversidad, con la silvicultura, se están afectando por la vida más larga de algunos parásitos y escarabajos a los árboles. Canadá ha perdido una gran parte de los árboles. El agua, como ya mencionamos, se provoca la desertificación que está afectando la generación de los alimentos y la calidad del aire, que directamente está relacionada con la salud humana también, aparte de las pandemias, ¿no? Y aquí tenemos las pandemias. ¿Cómo es la relación entre el cambio climático y las pandemias? Hemos sido testigos de las pandemias de MERS, de SARS, de ébola, de gripe aviar, pero ahorita somos testigos, estamos viviendo el momento de COVID-19. Entonces, una de las principales razones es el cambio climático que está deteriorando los hábitats, la deforestación, cambio de uso del suelo, y estos son razones que tienen que combatirse también para evitar las pandemias. Ya tenemos algunos pronósticos, por ejemplo, de Bill Gates, que vamos a tener una época donde las pandemias van a ser algo usual. Ojalá que esto no sea así, por lo que deberíamos de tener nuestra lucha constante en contra del cambio climático. Las principales respuestas es la mitigación, disminuir los gases con efecto invernadero, o sea, atacar las causas de cambio climático y adaptarse a los impactos que ya vimos, porque los impactos ya están aquí. Entonces, podemos adaptarnos proactivamente o reactivamente cuando ya tenemos la destrucción, la inundación, la pérdida de cosechas, etcétera. Por supuesto, lo recomendable es la adaptación proactiva. El Acuerdo de París que mencioné desde un principio es el acuerdo que está sustituyendo el Protocolo de Kioto, y aquí lo importante es que cada país tiene sus compromisos nacionalmente determinados para contribuir a la disminución de los gases con efecto invernadero. O sea, a diferencia del Protocolo de Kioto, donde solamente los países desarrollados tenían estos compromisos, ahorita también los países en desarrollo los tienen según sus propias condiciones y todos los tienen relacionados con recibir ayuda internacional de los fondos verdes climáticos. Esto es muy importante en cuanto a la cooperación internacional. O sea, si esta no se da, si esta no existe, aunando también la transferencia de la tecnología y know-how, no vamos a tener éxito en este combate del cambio climático. Tenemos una visión a largo plazo y también es importante que el compromiso es disminuir el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados. Sin embargo, la ambición más
fuerte que debería de perseguirse es que no se llega a más de 1.5 grados centígrados. Y este compromiso se adoptó precisamente por insistencia de los pequeños países isla, muchos de los cuales ya tienen efectos muy fuertes en sus economías, en su población, y algunos de los cuales están también en riesgo de desaparición. Cabe mencionar que nuestro estado también tiene una condición muy semejante a los pequeños países isla por su litoral costero y sus condiciones semidesérticas. ¿Cómo deberíamos de afrontar todos estos impactos? Fortaleciendo la gobernanza de la acción climática, ¿no? Tanto países en desarrollo como países desarrollados. Aquí nos basamos en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los países tienen que contribuir a la meta final. Sin embargo, las responsabilidades de los países en desarrollo que empezaron a emitir gases con efecto invernadero desde el año 1780 son más fuertes en cuanto deben ellos de aportar ayuda financiera, ayuda tecnológica, etcétera, para cumplir con los compromisos en los países de desarrollo. Y otra cosa que no solamente hablamos de mitigación, sino de adaptación. Dijimos de que los países en desarrollo son más vulnerables, por lo tanto, a diferencia también del protocolo de Kioto que estaba contemplando solo la mitigación, aquí los fondos verdes se están orientando también para actividades de adaptación, para que los países en vías de desarrollo no tengan que sustraer fondos financieros de objetivos más relevantes para ellos como combate de pobreza, educación, etcétera, sino tengan dinero para participar en la lucha climática sin descuidar sus prioridades. Una cosa muy alentadora es que en los últimos años tenemos siempre más y más participación de los jóvenes en esta lucha climática. Desde que empezaron las participaciones de jóvenes que fueron incitados por Greta Thunberg, siempre tenemos más organismos de jóvenes. Por ejemplo, tenemos los Viernes para el Futuro, tenemos sus participaciones en las cumbres climáticas, Jóvenes Inspirando Acción Climática, etcétera. Y esto es una señal muy alentadora, porque precisamente los más afectados por estos impactos climáticos son los jóvenes. Y en este sentido, es muy bien que ellos empiezan a participar junto con los académicos, junto con los gobiernos, dando su opinión en esta lucha. Entonces, muchas voces dicen que primero tenemos que combatir el coronavirus y luego pensar en el clima. Sin embargo, la acción tiene que ser conjunta para estas dos crisis gemelas, como se denominan últimamente, porque es muy importante combatirlos y aunque el coronavirus se extinja en un año, digamos como son los pronósticos, la emergencia climática va a permanecer y no la podemos tener descuidada. ¿Cuáles son los principales riesgos? La cumbre del clima de Glasgow, la COP27, donde los países iban precisamente a ajustar sus compromisos para poder alcanzar la meta de menor aumento de 2 grados centígrados, porque como están ahora los compromisos no alcanzan, no son suficientes, se pospuso para realizarse en este año 2021 y se va a realizar en 8 meses. Ya empiezan a darse muchas actividades que voy a mencionar un ratito para prepararse para esta cumbre. Se aplazó el reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el informe evaluativo número 6, que tenía que publicarse en 2021. Esperamos publicar para los fines del próximo año. Y también la cumbre de biodiversidad de la ONU. ¿Por qué estoy mencionando la cumbre de biodiversidad? Porque las actividades de mitigación están relacionadas no solo con disminuir las emisiones de las industrias y otras actividades, sino también de proteger la cubierta de árboles, de manglares, que son principales secuestradores de carbono del aire. O sea, ellos
secuestran el carbono del aire y con eso impiden su acumulación. Y también esta cumbre iba a ver, aparte de la cubierta vegetal, la relación precisamente entre microorganismos, animales y su traspaso a humanos, que como dijimos, están provocando las pandemias. También un riesgo muy latente, ¿se acuerdan que les dije que la entrada a escena mundial de China y algunas otras economías emergentes hicieron que las emisiones aumenten entre 2000 y 2010? Entonces ahora estados con una fuerte dependencia económica del carbón se han apoyado en los posibles impactos de la COVID para posponer la transición energética, posponer su transición hacia energías limpias. China tenía estas ideas en un principio, activando unas plantas de carbón. Sin embargo, ya tomó la decisión el presidente Xi Jinping, que anunció la semana pasada que se han comprometiendo de implementar energías limpias y ser neutrales de carbono para el año 2050. Y varios gobiernos además indican que están reduciendo sus exigencias medioambientales, suspendiendo los requisitos de vigilancia ambiental, disminuyendo la aplicación de las normas ecológicas y limitando la participación pública. Esto se da en aras supuestamente para fomentar el desarrollo económico, pero no deberíamos de regresar al desarrollo económico como era antes de la pandemia, sino ver las oportunidades, ver esta oportunidad, esta crisis como un aliciente para reorganizar la economía con criterios de la sostenibilidad y encontrar una salida verde. Tenemos que incorporar soluciones sostenibles y a prueba de clima, y nunca ha sido más importante que ahora para mejorar la resiliencia de las sociedades, de estar preparados de la mejor manera posible para el futuro. En sus planes de recuperación tiene que estar muy presente la sostenibilidad y no solamente el crecimiento económico. En la comunidad internacional, que como dijimos es súper importante la colaboración a nivel internacional para afrontar la crisis, ya existen esfuerzos para construir un futuro más resiliente, más sostenible y más próspero. En la semana pasada precisamente les mencioné el anuncio de China, pero también salieron los anuncios de Japón, Corea y el Reino Unido, que se comprometen a ser neutrales de carbono para 2050. También tenemos el Green Deal o el Trato Verde de la Unión Europea, donde ellos también implementan varias actividades para ser neutrales de carbono para 2050. Otro aliciente es la reincorporación de los Estados Unidos al Acuerdo de París. A Estados Unidos, aunque China le ganó el primer lugar hace 5 años, sigue siendo uno de los mayores emisores a nivel internacional. Y aunque ha habido programas a niveles estatales, a nivel negocios, sigue siendo un emisor de gran escala. Y esto se fortaleció en los tiempos del presidente Trump. ¿Cuáles son otras oportunidades? Tenemos una coalición internacional que se llama Race to Zero o Carrera hacia Cero, 450 ciudades, 1,400 empresas, 20 regiones, 570 universidades. Ellos combinan 50% del Producto Interno Bruto Mundial. También tienen la misma meta, ser neutrales de carbono para 2050. Y tenemos, esto es en cuanto a la mitigación, y en cuanto a la adaptación, tenemos la Race to Resilience o la carrera hacia la resiliencia, donde se toman medidas para garantizar la resiliencia de 4 miles de millones de personas para 2030, abarcando ante todo zonas urbanas, zonas rurales y zonas costeras. La semana pasada, precisamente, se reanudaron las semanas regionales de acción climática como preparativo para el COP26, en África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe. Por lo pronto, se llevaron las semanas con sede Japón, República Dominicana y Uganda. Ahí los países están viendo qué prioridades de adaptación tienen y cómo pueden reducir o más bien aumentar sus compromisos para la reducción de los gases con efecto invernadero. Vamos a terminar con esta lámina como conclusión.
diciendo que el mundo en la era post-COVID-19 no es para recuperar la normalidad que nos hundió en esta crisis sanitaria y acelera el cambio climático. La transición es para producir grandes transformaciones en lo social, político, económico, tecnológico y cultural. Para convertir este potencial en realidad, es necesaria una amplia cooperación a nivel nacional, gobierno, empresas, sociedad, mujeres, jóvenes, academia y a nivel internacional. Regiones y países, países ricos, países pobres, por supuesto, con reconocimiento de las responsabilidades históricas por parte de los países desarrollados. Muchas gracias. Excelente, gracias doctora, sintético y bien claro conceptualmente. Y bueno, aquí más que nada la experta es la doctora Antonina por su participación, obviamente viene directo del trabajo en los paneles y mi intención va a seguir pidiéndole reflexiones, ¿no? Con base a sus temáticas y que espero que sea también de interés para los que continúan ahí conectados. También pueden seguir dejando algún comentario ahí y también lo podemos compartir con la doctora. Entonces, a mí, por ejemplo, lo primero que me lleva cuando presentó el tema y para los que estuvieron leyendo ahí, tal vez cuando se está anunciando entre cambio climático y pandemia, creo que hacía falta, aunque creo que el semestre pasado sí hubo alguna platiquita de fuerte del tema de lo ambiental y este problema de salud en el que estamos, que no debían dejar de verse aislado porque justamente el hecho de estar en casa parecía, ¿no? Que como dijo la doctora, pues se iba a reducir la movilidad, entonces menos consumo de combustibles y cosas así. Pero desafortunadamente el consumo, aunque ha habido sus restricciones entre las empresas, está esta parte, ¿no? Que se ha dejado de promover o vigilar el consumo responsable o tanto de las empresas como de los consumidores. Entonces, a mí me invita a que sigamos pensando, como dice la doctora, en el tema de la salud humana, depende de lo ambiental, pues también. Esta es una cuestión de importancia en lo que estamos, pero si pasa, sigue el problema ambiental y solo estamos viviendo en un planeta que es este. Entonces, entre más salud tenga el planeta, pues también nuestra resiliencia o adaptación a lo que siga, pues va a ser bueno, si no, ¿de qué serviría, verdad? Tener las vacunas disponibles y que los grupos de edades estemos cubiertos, pero tenemos ya lo inevitable que, por lo que sigo escuchando, cada vez que se ven estos informes, que los pueden consultar en línea en la página del IPCC, si quieren lo dejamos los datos, los pronósticos siguen siendo, pues, que estamos, o sea, ya no es, los argumentos que nos trae la doctora ya no es así como que, porque hay una posibilidad del 90, ¿no? Ya estamos como, ya hemos rebasado la perspectiva que se tenía en los 80, por ejemplo, cuando hicieron estas cumbres. Entonces, con base en eso, doctora, no sé si pudiera seguir ahondando. En el caso de Baja California Sur, por ejemplo, el estrés, el que estamos sometiendo también nuestros ecosistemas, si regresamos, ¿cuáles serían la continuidad, ¿no? Del cuidado ambiental de nuestros ecosistemas en el estado? Bueno, el estado, como dije, es muy vulnerable, ¿no? Primero por sus costas, donde se presenta elevación del nivel del mar en ciertos lugares. Luego, el estado está dependiendo también de tres actividades principalmente, aparte de la actividad gubernamental, que son dos actividades primarias, que es pesca, que es agricultura, y también tenemos una actividad terciaria, que es el turismo, ¿no? Turismo y comercio relacionado con turismo también. Entonces, todas estas tres actividades son muy, muy vulnerables al cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque la agricultura depende del agua y esto es un problema que tenemos muy fuerte también en el estado porque dependemos solamente de pozos subterráneos. Y estos pozos subterráneos no solo están sujetos a evotranspiración por aumento de las temperaturas, sino también
a salinización los que están cerca de las costas, porque está penetrando agua del mar en los acuíferos y aumenta su salinidad, haciéndolos no aptos tanto para consumo humano como para la agricultura, ¿no? Entonces, inclusive a nivel nacional, La Paz y Los Cabos se perfilan como zonas, si no se toman medidas, que para el año 2030, que ya está muy cerca, van a tener el día cero, escasez del agua completa, y lo que pasó en la ciudad del Cabo de Sudáfrica hace 2 años. Entonces, debería de tomarse medidas en este sentido. Hay competencia para el agua de los sectores principales que se desarrollan en el estado, ¿no? Que es la agricultura, ganadería, la pesca, bueno, la pesca no tanto para el agua, pero el turismo sí. Entonces, aquí para el estado la principal preocupación debe de ser cómo utilizar eficientemente el agua y cómo hacer, digamos, represas para guardar el agua. También las desaladoras, ¿no? Desaladoras es un problema controversial que no sabemos exactamente en qué lugares ponerlos porque los residuos que se arrojan al mar pueden dañar la fauna marina, ¿no? Los recursos marinos. Entonces hay que buscar muy bien dónde se podría poner una desaladora si se va por este lado, pero sí habría que ver esta posibilidad también. En la agricultura tendrían que verse opciones para usar riego por goteo, aprovechar algunos cultivos agrícolas que son consumidores de menos agua y recambiar las cosechas actuales con cosechas de menos agua, porque, por ejemplo, con las cosechas de naranja que tenemos ahora, nos convertimos en exportadores de agua, ¿no? Porque la naranja, consume una naranja 15 litros de agua, entonces es completamente insostenible para el estado, como un ejemplo. En cuanto a la ganadería, también se está hablando mucho. Ahorita, por ejemplo, se está haciendo un ordenamiento ecológico territorial por parte de la Subsecretaría de Sustentabilidad en el estado, donde se dice que la ganadería está aniquilando mucha de la flora endémica y en este sentido, pues como dijimos, la flora son sumideros de carbono. Si estamos afectando esta flora, estamos también afectando las emisiones, estamos afectando la calidad del aire y en este sentido la calidad del aire en sí también está muy peligrosa para la salud humana. Puede tener enfermedades bronquiales, inclusive ahorita hay investigaciones que dicen que puede provocar cáncer de pulmón o algunos otros tipos de cáncer. Y también tenemos este problema, cómo organizar la ganadería para que sea más sustentable. También en cuanto a la pesca, ya se dan los efectos en varias comunidades pesqueras que algunas especies que eran tradicionales para la pesca se están migrando más al norte por las temperaturas del agua más calientes. Están viniendo otras especies que migran de zonas más al sur hacia el norte, pero los pescadores primero tienen que estar concientizados cuáles son las especies que ya van a prevalecer en su zona, porque algunos necesitan cambio de arte de pesca. Por ejemplo, en las comunidades de La Paz, Manglito, Conchalito, el pez sierra, que era una captura tradicional, ya prácticamente escasea. Sí viene pez guachinango, pero este es pez de más profundidad, necesita diferente arte de pesca. Entonces, todo esto hay que indicarlo, hay que hacer las investigaciones si queremos darle un nivel adecuado a las comunidades pesqueras, a las comunidades agrícolas, hay que ver los escenarios de cambio climático para tampoco dañar sus ingresos y su nivel de vida. Por otro lado, tenemos también la posibilidad, donde escasean los recursos pesqueros, la reconversión de las comunidades pesqueras hacia algunas actividades de turismo de bajo impacto, turismo alternativo, como buceo, como kayak, avistamiento de algunas especies, etcétera.
pero para eso también hay que implementar programas como enseñar a los pescadores cómo realizar estas actividades. Por supuesto, las comunidades pesqueras tienen que ser tomadas en cuenta para participar en la toma de decisiones, ver su disponibilidad de participar en estas actividades, ¿no? Recientemente esto se hace con el proyecto de Puerto Chale, donde la comunidad sí está dispuesta a realizar avistamiento de ballenas y algunas otras actividades, pero, por ejemplo, no estaba tan dispuesta por falta de experiencia a realizar pesca deportiva. Entonces, tenemos que tomar en cuenta no solamente las opciones en cuanto a la disponibilidad de biodiversidad en la zona, sino también qué es lo que quiere hacer la comunidad y para qué tiene experiencia tradicional. Por otro lado, en cuanto al turismo, también sería ver qué tanto se puede desarrollar el turismo de masas, los megaproyectos, que hemos visto algunos ejemplos en Todos Santos, en Cabo Pulmo, etcétera, ¿no? Y ver las zonas donde se construyen los nuevos hoteles, porque algunos, como el Hotel Río, que fue destruido prácticamente en cuanto el último huracán, reconstruyó sus instalaciones precisamente en el mismo arroyo y cualquier otro huracán de fuerza lo puede dañar, ¿no? Todos estos impactos de los huracanes, que el cambio climático no los provoca, pero aumenta su fuerza y hace más tiempo su permanencia cerca de la costa, lo que los hace mucho más peligrosos para la población, ¿no? Hay que incluirlos en las atlas de resiliencia, en el atlas de desastres y concientizar la población. Aquí vamos a la educación ambiental también, o la educación del cambio climático, trabajar con las comunidades, con los habitantes de las ciudades, de las zonas rurales, de las zonas costeras, en primer lugar, aunque aquí casi todo es zona costera, pero también tenemos rancherías, etcétera. Concientizarlos, saber qué es lo que se puede esperar, cómo se pueden adaptar y, por supuesto, darles los apoyos necesarios por parte de fondos gubernamentales o los ONGs, que también entran mucho en estos programas de capacitación, de proporcionar cierta tecnología, como las estufas Patsuari, que son estufas que trabajan con luz solar, con los inodoros sin agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como dijimos, también necesitamos una colaboración entre los sectores, sector académico, gobiernos, ONGs, con participación como agentes activos, las comunidades y los ciudadanos. Así es, y como lo cierra justamente la doctora, rápidamente se me estaba viniendo a la mente de que la voluntad al final humana sí está, recordando, por ejemplo, a un investigador y un estudiante que proponían, en el caso del doctor Juan Manuel López Vivas, del Departamento de Biología Marina, el uso de las macroalgas como un sustituto para algunos alimentos, como es la leche, ¿no? Y precisamente en un estado como el nuestro, que es abundante de recurso marino, no otra vez sobre explotación del recurso, pero sí ese cambio de conciencia de que sí vamos a tener que ir modificando, porque ya es una realidad con COVID, y luego ahorita se me venía a la mente con Odil, ¿verdad? Que es cualquiera está expuesto y vulnerable, cualquier sociedad y grupo social, ¿no? Entonces va a pasar lo que está pasando o lo que pasó en Odil, y deberíamos ir haciendo como nuestros cambios ya más radicales, ¿sí? Subirle al tono. Y la otra era una estudiante, ¿no? Que también, hablando de la voluntad académica desde los estudiantes que realizan sus proyectos, y ella hablaba, ¿no? De los abanicos de mar y cómo desafortunadamente sí ya estaba viendo mermar algunas de estas en algunos sitios en sus resultados de algunos de sus tesis de licenciatura. Incluso, ¿no? Ya en la licenciatura, quienes estén interesados en los aportes al conocimiento sobre esto, pues ya también podríamos empezar a motivar esas conexiones desde los estudiantes, los académicos, ¿no? Y bueno, antes de que se me iba el tema, pero yo quisiera hacer una mención y un recordatorio, porque también la otra gran transformación de la que se habla, como dijo la doctora, es la educación ambiental, y justamente el maestro Miguel Ángel Leal, que también conoce muy bien la doctora Antonina, es que lamentablemente pues falleció
hace poco tiempo. Recuerdo mucho que yo no tuve su formación, de que su impulso siempre fue sobre la educación ambiental, ¿no? Desde los programas educativos a nivel de la SED, pero obviamente universitario, y creo que también el camino hacia en las comunidades pues siempre ha estado, como dice la doctora, el trabajo un poco de menos impacto, ¿no? Sobre explotaciones, pero es necesario hacer llegar esta información, estos resultados y este trabajo. En ese sentido, doctora, que entonces respecto al último informe que se va a dar, ya comentó algunos resultados, pero no sé si hay alguna otra reflexión más sobre educación ambiental, por cierto. Para cerrar. Bueno, la educación ambiental es muy importante. Como dije, es súper importante que ya los jóvenes se están involucrando en la acción climática mediante varias organizaciones que son de nivel internacional, pero tienen sus nodos o sus ramificaciones en diferentes países. Por ejemplo, de los Viernes para el Futuro, tenemos aquí también en La Paz ya un grupo de jóvenes que trabajan sobre esto. Y en este sentido también quisiera mencionar el programa de responsabilidad social universitaria, donde se están involucrando varios jóvenes también en DESIGLO, Desarrollo Sustentable y Globalización, el posgrado. Hay varios proyectos que están viendo también cuestiones de campus verde. Tenemos un estudiante que trabaja sobre hidroponía para las comunidades, ¿no? Ahorrar el agua. Y todo esto yo diría que en cuanto a universidad y estudiantes universitarios es muy importante, pero también llevarlo a las comunidades, ¿no? E impulsar este trabajo, universidad, comunidades, y convertir nuestra investigación en investigación-acción para poder ayudar directamente para resolver ciertos problemas que existen en las comunidades, desde, como dije, alguna escasez de los recursos pesqueros, falta del agua, necesidad de convertir los productos agrícolas. En cuanto a las mujeres, que muchas veces son los más afectados por cuestiones de cambio climático, porque, por ejemplo, cocinan con leña algunos, y etcétera, lo que también es muy, muy dañino para las vías respiratorias, etcétera. Muchas veces están con ellos sus bebés y niños pequeños que también salen dañados. Entonces, primero concientizarlos en cuanto a esto, pero luego darles el apoyo con las estufas solares, por ejemplo, ¿no? Porque también una educación ambiental en seco, explicarles las cosas, no es suficiente. Hay que darles los apoyos y los instrumentos, cómo superar la problemática que está apareciendo y que va a seguir existiendo, y ellos tendrán que vivir con ciclones más fuertes, con más escasez del agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto diría yo de la educación ambiental. Hay que convertir nuestra investigación en acción en cuanto a concientización y en cuanto a involucrar las comunidades. Y muchas veces se dice, pues sí, las comunidades tienen que ser agentes activos, participar en las decisiones sobre el desarrollo de su comunidad, pero también tienen que ser concientizados y conocer ciertas salidas para tomar sus decisiones, porque muchas veces algunas opciones que hoy en día existen, como estas opciones de hidroponía, por ejemplo, etcétera, no los conocen las comunidades. Entonces, si tú vas y no los informas previamente, él no te puede decir, quiero esta opción. Por eso es muy importante tener esta retroalimentación entre comunidades, academia y el apoyo necesario por parte de gobierno y ONGs. Otra vez llegamos a la cooperación. Y antes de que se me olvide, quisiera también mencionar un tema súper importante para nuestro estado, ante todo para el municipio de La Paz, que es la energía. Es la contaminación del aire por los electrocentrales que tenemos aquí y que generan energía eléctrica no solamente para el municipio de La Paz, sino también para el municipio de Los Cabos. Ya se han hecho estudios que la contaminación del aire en la ciudad es muy alta, lo que amenaza directamente, como dijimos, la salud de la población. El combustible que se quema en los electrocentrales es combustóleo. Se habla que se va a hacer la transición hacia gas,
pero ahora no sabemos, supuestamente ya está firmada la licitación, etcétera, pero no se sabe si va a seguir adelante debido al nuevo pacto que se hizo de energía en el gobierno, nueva ley más bien. Y otra cosa de la implementación de energía solar es el desierto de Sonora, es una de las regiones privilegiadas donde estamos nosotros ubicadas como estado geográficamente, privilegiadas por cantidad de luz solar al día. Entonces, deberíamos de aprovechar la luz solar en gran medida, puesto que países como Alemania, que tienen mucho menos luz solar, ya han optado de cambiar prácticamente como 80% de su generación de energía a energía solar. Esto es lo que quisiera mencionar, deberían de tenerlo presente todos los habitantes del estado para poder participar en la resolución de este problema. Sobre todo porque es el recurso que más abunda. Bueno, hasta ahorita el sol es potentemente un recurso vasto y para esta zona, y además que me llama la atención justo en la parte norte de nuestro estado, para que nos escuchan de otras referencias, que es todo el Valle Vizcaíno, y ahí también hay una planta, ¿no? De termoeléctrica, que también, pues, ¿cómo no? Si está todo en medio del Valle del desierto de Vizcaíno, es un área natural protegida, pero pues tal vez tiene que ver lo que dice la doctora, si nos quiere también cerrar con este tema de las políticas públicas, que pues cómo se contraponen, ¿no? Bueno, aquí está precisamente algo que tiene que tomarse en cuenta. Según la Constitución, los acuerdos signados por el país son inclusive de un nivel más alto que la Constitución, y México siempre ha sido reconocido hasta hace unos años como uno de los principales países que fomentan la acción climática a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los fundadores del Fondo Verde Climático que se tomó la decisión en la COP10, que se llevó a cabo en Cancún. Entonces, ahora hay que todos los países, como les dije, varios ejemplos de Asia, de Europa, los Estados Unidos, varios municipios, regiones se están comprometiendo a disminuir sus emisiones de gases con efecto invernadero. En nuestro país se aprobó esta ley que le da monopolio a la CFE, y esto quiere decir que se van a usar fuentes de energía más contaminantes, más se están reviviendo minas de carbón en Chihuahua que ya se habían cerrado precisamente por la alta contaminación de este combustible, ahorita se están reabriendo. Entonces, como que hay contradicción entre los compromisos del país a nivel internacional, y no solo los compromisos a nivel internacional, no hablamos de esto, sino para el bienestar que quisiéramos crear para la población, para la naturaleza, para la salud pública, para el combate de pobreza, que dije que muchas veces el bienestar de las comunidades depende de las adecuadas energías. Hay lugares, islas, donde no alcanza la red eléctrica, entonces ahí se fomentan energías de viento, energías solares, etcétera, y esto debe de seguir. Por eso es una gran incógnita cómo va a seguir este asunto ahora. Y no decir que si se da un monopolio a una empresa que trabaja con combustibles más caros, esta carestía del combustible va a traducirse en productos, mercancías y servicios más caros. ¿Y quién los va a pagar? El consumidor final, ¿no? Apenas se está aprobando, ¿no?, esta ley, no vemos los impactos, pero la lógica económica nos dice esto lo que acabo de mencionar. Bien, y pues en la coyuntura del COVID, para cerrar, ya nos vamos a despedir y vamos a despedir hacia la doctora agradeciendo todo el conocimiento y las reflexiones que nos llega de lo del cambio climático, pero para lo del COVID, pues justo en esta pausa en la que parece que estamos, en sí la movilidad debe haberse reducido, pero está el peligro del rebote. Entonces la conciencia de cuando llegue el otro proceso de reanudar nuestras actividades paulatinamente o como vaya a ser, pues también pensar cómo estuvimos viviendo sin ese exceso de movilidad.
o distribuyéndonos, ¿no?, nuestra carga de organización del trabajo, que como es la familia mexicana tan grande, que espero que nos quede un poco de aprendizaje de unirnos para organizar nuestras actividades nuevamente. Y el uso, por ejemplo, para cerrar, el dato que dio la doctora de que el 6% de las aplicaciones que es la participación de todo lo que ocupamos en nuestra área doméstica, cuando ahorita estamos más encerrados, y creo que por esta hiperconectividad de repente también, ¿no?, estamos fallando, ¿no? Y se trata de detenernos también, un poco de pausa. Además, para el cuerpo humano creo que está bien también la pausa, ¿no?, para el desconectarse. Bien, y pues los retos para las ciudades, obviamente, ¿no?, pues están viendo, no somos una ciudad mediana, pero la dinámica poblacional pues ya está cambiando, entonces también hay muchos retos a nivel, entiendo, ¿no?, a ustedes que están realizando estas aportaciones de las comunidades, pero la ciudad también, ¿verdad? No sé si ya quiera cerrar con esta última parte de la ciudad o las ciudades, ¿no? Y con eso nos despedimos. Bueno, las ciudades son muy importantes porque para el 2050 se está esperando que la población mundial ya va a subir a 9 billones de habitantes, y en este sentido 80% de estos van a vivir en ciudades. Entonces es muy importante que se hacen las ciudades, ¿no? Hay muchas teorías, de hecho en los informes del IPCC hay un capítulo dedicado completamente a las áreas urbanas, a las ciudades, de qué manera se puede mejorar la construcción, no irse más a construcción vertical, pero sin sacrificar las áreas verdes, y también en cuanto a los transportes en estas ciudades, ¿no? Cómo se va a fomentar el transporte, si se usa más transporte eléctrico. Ya sabemos que varias empresas automotrices se están comprometiendo también para 2030, 2050, dejar de producir autos que trabajan con gasolina, sino irse completamente a autos eléctricos. Y el transporte público más o menos debería de orientarse a usar biocombustibles, tal vez, ¿no? En Sao Paulo, en Brasil, tenemos solo uso de biocombustible. Aquí del biocombustible se hablaba mucho que está tomando áreas de cultivo de plantas que son necesarias para consumo humano. Sin embargo, ya son otras generaciones de biocombustible que usan, por ejemplo, los desechos. Por ejemplo, en maíz usamos solamente la mazorca. Todo lo demás puede ir para el biocombustible. La otra cosa que mencionaste, las algas, que como que no resultaron muy aptas para consumo de ganadería, como se estaban haciendo investigaciones, pero sí son muy aptas para producción de cierto biocombustible que se puede también fomentar para el uso de transporte urbano. Y luego las infraestructuras, los edificios inteligentes donde las escaleras eléctricas se paran si no sienten movimiento, si no hay nadie sobre ellos. Las casas inclusive donde si tú sales del cuarto y dejas tu luz prendida, la luz se apaga por sí misma. Y bueno, por supuesto, no tenemos que esperarnos a esto. Tenemos nosotros también ver que si no usamos algún electrodoméstico o la luz eléctrica o el aire acondicionado, apagarlo, ¿no? Tenemos también que concientizarlos nosotros como personas, como familias, para poner nuestro granito de arena en todo este movimiento que se da a nivel internacional. Así es, la cooperación al final también entre nosotros. Pues muchas gracias, doctora Antonina. Consumamos también local, ¿no?, para poder seguir apoyando a las comunidades que van a retomar otras actividades. Bueno, pues hagamos también el consumo local. Por ahí también me estaba faltando mencionar de esos productos regionales, locales, pues todavía la ciudad está cerca de las comunidades productoras. Bien, pues entonces nos despedimos. Buenas noches a todos los que estuvieron acompañándonos aquí en las redes, ahí en los comentarios también. Espero que hayan disfrutado sobre todo pues las reflexiones de la doctora Antonina, y que también pues aquí esta pequeña charla también haya sido también de nutrición, y nos despedimos así.
Buenas noches, que descanse también ya, doctora, como hablando, vamos a... Muchas gracias por su atención y buenas noches a todos. Sí, descansen y cuídense. Sí, cuídense mucho. Grande